El nombre de Pericles nos evoca la época de mayor esplendor de la ciudad de Atenas, la más importante de las polis o ciudades-estado griegas, cuyos méritos han sido proclamados hasta la saciedad. Sin embargo, el hombre que se esconde detrás de la rigidez de las estatuas es mucho más interesante. Conozcamos al Pericles más humano y menos glorioso. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. Pericles descendía por parte de su madre Egariste de la prestigiosa familia de los Alcmeónidas, que se decían emparentados con el mismo dios Poseidón. Egariste era sobrina de Clístenes, el famoso legislador, artífice de la democracia ateniense. El padre de Pericles, Jantipo, también había sido alguien de prestigio, magistrado y héroe de guerra contra los persas. Con semejante ascendencia, es posible que el chico se sintiese impulsado a hacer grandes cosas, aunque también podía haberse dedicado a hacer el vago como tantos hijos de la aristocracia. ¿Le habría ido así a Atenas mejor o peor? Este podría ser un interesante tema de debate. Recibió la buena formación típica de un niño bien ateniense, y el caso es que fue muy estudioso. Tuvo varios maestros, pero el más cercano e influyente sobre él fue Anaxágoras, sobre todo en cuanto al énfasis en la comprensión del mundo a través del espíritu crítico, que había contribuido a hacer de Pericles un tipo reflexivo y sensato. Era, según los contemporáneos, muy tranquilo en cuanto a sus costumbres, poco dado a la vida social, salvo que el deber del cargo se lo exigiera. Eso sí, se rodeó de un selecto grupo de amigos, como, por ejemplo, el propio Anaxágoras, el escultor Fídias y el fantasioso historiador Heródoto. La vida política ateniense estaba marcada por la pugna entre el partido aristocrático, conservador, y el progresista, demócrata, que alineaba con todo a muchos aristócratas, como el propio Pericles, el cual luchó con denuedo por el incremento del poder de la bule y la eclesía, asambleas electas de ciudadanos, frente a la del Areópago, ancestral consejo formado por miembros de las familias más antiguas de Atenas, y que pese a tener atribuciones judiciales, había gozado durante largo tiempo de un gran poder político. Durante los casi 30 años en que lideró el Partido Demócrata en Atenas, Pericles fue elegido una y otra vez como arconte y como estrategos, cargos que le daban importantes poderes civiles y militares, lo cual le valió no pocas veces ser tildado de tirano. Era brillante, sagaz y con un pico de oro. Sin embargo, en política interior defendió siempre que todos los ciudadanos pudieran hacer oír su voz en las asambleas, independientemente de su poder económico. Teóricamente, cualquier ciudadano ateniense varón podía ser electo para las asambleas, bule y eclesía, pero en la práctica solo una minoría, que contaba con recursos para poder vivir sin trabajar, era elegible para cargos públicos. Pericles introdujo el pago de un sueldo a los cargos electos, proporcional a las pérdidas que sufriera su hacienda o negocio durante el tiempo que prestara servicio en la asamblea. Ello también contribuyó a asentar su poder, pues sus medidas siempre favorecían a aquellos con menos recursos. Tengamos también en cuenta que se estima que solo el 25% de la población de Atenas tendría el rango de ciudadano.
hombres de padre y madre atenienses que hubieran prestado servicio en el ejército y cumplieran con sus deberes cívicos y fiscales. Ese era el alcance real de la democracia ateniense. El resto, mujeres, extranjeros y esclavos, no contaban, pero no olvidemos que estamos en el siglo V a.C. Esta democracia, aunque muy limitada, suponía una revolución en el mundo antiguo, dominado por las monarquías absolutas. Pericles le dio un empujón consiguiendo que todos los ciudadanos fueran realmente elegibles para los cargos públicos. Sin embargo, esta amplitud de miras se quedaba en los muros de Atenas. En política exterior, y en mayor medida bajo el mando de Pericles, Atenas llevaba a cabo el imperialismo más rancio sobre sus presuntos socios coligados, las polis de la Liga de Delos. Las polis griegas se habían unido años atrás en la Liga Helénica para hacer frente a la agresión del Imperio Persa, lo que originó la Segunda Guerra Médica. Después de la victoria griega sobre los persas, Esparta y sus aliados dejaron la Liga Helénica para volver a formar la Liga del Peloponeso, que existía ya antes de la guerra. Atenas promovió entonces la formación de otra liga de ciudades que aportasen hombres, barcos y fondos para poder levantar, si fuera preciso, una gran fuerza militar que quitara a los persas las ganas de intentar una nueva invasión. La sede oficial de la liga se fijó en la isla de Delos, y allí se custodiaban los fondos de la liga hasta que Pericles dijo de llevárselos a Atenas, sobre pretexto de que allí estarían más seguros. En la práctica fue una manera de afirmar el poder de Atenas entre el resto de la liga, ya que quien controla los fondos lo controla todo. Sin embargo, para Pericles también supuso la oportunidad de poder dar mordidas a los fondos de la liga con el fin de financiar su ambicioso programa de reconstrucción de Atenas. Atenas había sido arrasada por los persas y la reconstrucción ya estaba en marcha desde hacía tiempo cuando Pericles alcanzó su posición dominante, pero con él llegó la fiebre constructiva más ambiciosa y más cara, por supuesto, que tuvo su mayor expresión en las obras de la Acrópolis, con la construcción del Partenón y su fabulosa estatua de Atenea en oro y marfil. Su buen amigo Fidias fue el jefe de obras. Viendo que aquello de la Liga de Delos se parecía cada vez más a la dominación de Atenas sobre el resto de las polis más que a una alianza, algunas ciudades como Naxos o Mileto intentaron salirse de la liga, pero Atenas las disuadió de ello mediante la fuerza de las armas. Esta posición imperialista de Atenas despertó los recelos de la otra gran potencia de Grecia, Esparta, ya predispuesta de antemano contra los atenienses debido a las diferencias políticas. El sistema democrático ateniense era visto como una peligrosa influencia por Esparta, gobernada por un régimen que combinaba la monarquía con la oligarquía. La mutua antipatía entre espartanos y atenienses fue apartada durante la guerra contra los persas, pero una vez acabada esta, la tensión iba en aumento. Además, ambas ciudades se vieron implicadas en conflictos subsidiarios, como cuando Atenas prestó ayuda a Megara en su lucha contra Corinto, aliada esta de los espartanos. Una especie de guerra fría. Corinto, por su parte, invadió Potidea, aliada de Atenas, y ésta apoyó a Corcira en su lucha contra Corinto. La tensión escaló sin parar y finalmente Esparta y Atenas se vieron en guerra abierta. Pero Atenas encontró seguridad en su flota y en sus nuevas murallas. Parte de la inversión en reconstrucción fue dirigida a fortificar la ciudad, incluyendo los muros largos, un pasillo amurallado que unía a Atenas con el puerto del Pireo, asegurando así la llegada de suministros por mar desde cualquier parte de sus territorios. Esto volvía a Atenas, en teoría, inexpugnable. Aún es objeto de discusión si Pericles quería la guerra o no. El retrato que comúnmente se nos pinta de él como un mecenas de las artes, reflexivo y contenido, no cuadra con el de un belicista que arrastra a su pueblo a una guerra espantosa. Sin embargo, no se puede ignorar que su política de expansión, así como el apoyo militar a aquellos que se enfrentaban a Esparta, no podía sino llevar a ese final. Pericles refugió a la mayor parte de los habitantes de la Ática dentro de los muros de Atenas,
y cedió el campo abierto a los espartanos. Mantener ejércitos en campaña cuesta esfuerzos y dinero, y Atenas por mar podía recibir suministros y aguantar un largo asedio, al tiempo que con la flota podía golpear a placer aquí y allá, pero claro, siempre cerca de la costa. Esperaba así poder agotar a los espartanos. En teoría parecía un buen plan, y quizá habría funcionado contra otro enemigo, pero Esparta aún producía los mejores soldados del Mediterráneo. El Ática fue arrasada, y los espartanos aguantaron el tirón sin desfallecer, soportando escasez y penurias. Mientras tanto, dentro de Atenas, el hacinamiento y el saber que los espartanos hacían tierra quemada por todo el Ática bajaba la moral, y para colmo de males se declaró una terrible epidemia, que se llevó la vida del propio Pericles. Pericles había dirigido los destinos de Atenas durante casi 3 décadas, convirtiéndola en la ciudad más hermosa de toda la Hélade. Una meca de las artes y el saber, pero también la dejaba enzarzada en una terrible guerra de la cual no habría de salir bien librada, después de haber ejercido durante años una auténtica tiranía sobre las ciudades de la Liga de Delos. Muchos han opinado sobre qué clase de persona era Pericles. Unos le tachan de tirano y otros le ensalzan como uno de los mejores líderes de todos los tiempos. Dirigió la expansión ateniense con mano de hierro y tuvo la voluntad de llevar a cabo dentro de Atenas un experimento político sin igual ni en Grecia ni en el mundo de aquella época. Sus adversarios políticos le atacaron frecuentemente en lo personal, ya que contaba con un importante respaldo popular. Intentaron hacerle daño a través de sus amigos. Acusaron a Anaxágoras de impiedad y a Fidias de malversación de fondos. A Aspasia, el gran amor de la vida de Pericles, le acusaron también de impiedad. Acusar a alguien de impiedad era algo muy socorrido en la Grecia de la época. Si no encontrabas nada sucio que sacarle a alguien, acusarle de falta de respeto a los dioses siempre valía para causar problemas a cualquiera. La figura de Aspasia de Mileto merece un alto dentro de la historia de Pericles. Este se había casado con una mujer de alta cuna que le dio 2 hijos, pero de la cual se divorció, arreglándole el matrimonio con otro hombre. Aspasia era una hetaira, una mujer especializada en servir acompañante a hombres de elevado estatus. También podía ofrecer servicios sexuales, aunque no siempre. Las hetairas estaban formadas para mantener una conversación sobre arte, filosofía, política o lo que se terciara. Se cree que Aspasia regentó una importante casa de citas en Atenas, de la cual Pericles sería cliente. Debía ser en efecto una mujer excepcional para llevarse de calle a un tipo tan leído como Pericles, y que además éste se viniera a convivir públicamente con ella, siendo la comidilla de toda Atenas. Aspasia tenía un papel destacado dentro de la vida de Pericles. Era figura central en las reuniones que ambos organizaban, con filósofos, artistas y miembros afines de la élite. El genio y la lengua de Aspasia eran al menos tan afilados como los de Pericles, y su fama despertó tanto la admiración de unos como el feroz rechazo de otros. Aspasia dio un hijo a Pericles, pero el joven, el cual obtuvo la ciudadanía a pesar de que su madre no fuera ateniense. Esto da idea de la devoción que el pueblo tenía hacia Pericles, que le permitió soslayar la ley en algo tan básico sin tener que afrontar las consecuencias. Es innegable que Pericles debía poseer un carisma notable, además de ser un gobernante popular y competente que consolidó un razonable nivel de bienestar en Atenas después de una crisis del calibre de la Segunda Guerra Médica. Pero es también cierto que lo hizo a costa de oprimir a sus supuestos coaligados, como si de un auténtico imperio se tratara. ¿Pero podemos juzgar moralmente a Pericles? Por muy demócrata que fuera, no dejaba de ser un hombre del siglo V a.C. Atenas había sufrido una casi total destrucción, y ello le daba derecho a servirse de los recursos de la Liga. Para él resultaba así de fácil, y la mayor parte de la población le apoyaba. Muchos han puesto en cuestión su habilidad como general debido a su estrategia defensiva frente a Esparta. Quizá el error no fue encerrarse tras las murallas de Atenas, sino forzar la tensión hasta el punto de llegar a la guerra. Una vez empezada esta, era juicioso no lanzarse
a la batalla campal contra Esparta, sino apostar por sus dos mejores bazas, las murallas y la flota. Es evidente que Pericles calibró mal los riesgos de meter a la población del Ática en Atenas. Contó con factores como asegurar el flujo de alimentos y el orden social, pero no con la epidemia. En el siglo V el concepto de enfermedad era aún algo mágico y misterioso. Pericles apostó y perdió. La guerra la perderían otros. Él fue la vida lo que perdió. El legado de Pericles es contradictorio, como sucede con la mayor parte de hombres de Estado de la historia. Dejó tras de sí a Atenas un prodigio de arte y cultura que acomplejó a tipos del calibre de Alejandro el Grande de Macedonia, que mientras arrasaba Tebas hasta los cimientos, a Atenas no le tocó una piedra. Pero también dejó como herencia una escalada bélica que llevó a la terrible guerra del Peloponeso. Entre los historiadores del siglo XVIII, XIX e incluso el XX, que lo han elogiado hasta la náusea, viviendo como vivían en la época de los grandes imperios coloniales, el imperialismo feroz de Atenas y de Pericles era algo que sin duda se podía disculpar. Si te gustó este vídeo, apóyame con un like o con tu suscripción al canal, suponiendo que aún no lo hayas hecho. Pero ya sabes, comenta, sobre todo comenta. Sigamos hablando de historia. Cuídate.